Esta persona siente que está a punto de fallecer. De repente voltea y ve que la pared de su cuarto ya no existe. Ya hay un camino gigantesco. Accede a esta realidad y los seres que están ahí no pueden hablar, tienen cuerdas vocales ni boca. Pero hay de todo tipo, hay desde humanoides, hay esferas que están vivas, que parecen tener como cientos y miles de ojos y vibran, y él siente su energía de que están contentos. Está el primer tipo, la visión. Segundo tipo, que hay una interacción, por ejemplo, dejaron las huellas en el terreno. Tercer tipo, donde ya ves al tripulante. Cuarto tipo, la abducción. Y el quinto tipo, que es el que más interesante se me hace. Una persona decide de manera consciente comenzar el contacto. Y había unos niños dentro de la nave y esos seres le decían, mira, ellos son tus hijos. Y ya al instante dijo, es verdad, los reconoció. Relaciones con una mujer extraterrestre, que además parecía que estaba preparada porque físicamente, con excepción de la cara que era totalmente seria, sin emociones, el cuerpo, la piel y el olor de esta mujer extraterrestre era exactamente lo que a él le parecía tremendamente atractivo. Oye, ¿por qué secuestran a estas personas? ¿Por qué toman estos, los fetos? ¿Por qué están haciendo? Bueno, pues lo prometido es deuda, Fepo. Esto te lo prometí en su día. Qué buenísima onda, oye. Es Josefina, ¿no? Sí, y es la original, además. ¿En serio? Nada, hombre, no, pero te la regalo porque te lo prometí. Dije, cuando estés aquí, yo voy y te la regalo. Hombre, te digo una cosa, ya la amo. Me encanta. ¿La puedo dejar aquí mientras? Para que... Sí. El sustituto va a ser Son Gohan, ¿vale? O sea, ¿quién es este? ¿Es Gohan? Este es Gohan. Pero lo vamos a sustituir por la momia. Ya sé que no tiene que ver con el nicho del canal, pero lo voy a sustituir. No sé por qué no se le pone esta pieza. Ahí está, ¿no? Cae. Y lo voy a poner así para que tire un Kamehameha en la cara a los espectadores cada capítulo. Oye, está padrísima esa pieza, ¿eh? Sí, fue un regalo de unos buenos amigos. Wow, tiene muchísimo detalle, mira, hasta los dientes. Ichi Bankuji, que es una gama de Bandai japonesa. Ichi Bankuji. Bankuji. Se llama así. Bueno, Fepo, estás aquí, tío. Parece como mentira, ¿no? Como irreal, pero siempre digo que cuando hay determinación, ganas y lo que hablábamos antes, así es. Las cosas se hacen. Así es, como debe ser. Y estás, que eso es lo hay que construir la realidad. Oye, fíjate que estaba notando algo bien. Me acabo de dar cuenta ahora. Es Gohan, ¿verdad? Sí. Gohan es un híbrido entre una raza de seres extraterrestres y un humano. ¡Wow! Sí. O sea que se queda todavía en el tema, ¿no? Es brutal. Sí. Pues mira, no he sacado el nicho del canal. El nicho del canal sigue, porque es un híbrido extraterrestre. Así que puede quedarse. Perfecto. El tema que hemos escogido hoy, entidades no humanas. ¿Por qué? Entidades no humanas. Es algo que tenemos muy en común, que nos gusta, que creo que es el tipo de fenomenología, al menos para mí, más interesante. Para mí también. Y, oye, siempre dices lo mismo a los invitados, Fepo, danos tus redes sociales para mi gente, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, tenemos 3 podcasts. El más conocido por la gente es Podcast Paranormal. Ajá. Lo encuentran en plataformas de audio, principalmente en Spotify y por supuesto en YouTube, que es donde lo mostramos con video, porque en las plataformas de audio solamente audio. También tenemos otros 2 canales. Uno se llama Criminalmente, donde hablamos de crímenes reales y estas personas que de repente cometen pues estas acciones terribles, pero no lo vemos desde un punto de vista morboso, sino que tratamos como de indagar en la naturaleza de estas personas y de los actos que cometen. Y también tenemos otro que se llama Insomnio, que es el más nuevo, es el bebé y está jalando muy fuerte. Son historias y experiencias reales de la audiencia que van desde duendes, fantasmas, brujería, lugares malditos y más. Y la idea es que te aterrorices con esas experiencias reales en un formato de podcast. Lo contamos, ya son nuestras redes sociales.
Y nada, yo soy Fepo y pues si gustan, también me pueden seguir en Instagram. Muy bien, Fepo, muchas gracias. Quiero decir que si queréis pasar un buen rato de mucho miedo, poneros Insomnio, porque he visto cada episodio Sí, que ¿verdad? luego tengo dudas si ir a dormir o no, tranquilo. O sea, Yo también, a veces grabando, como no conozco la mitad de las historias, sino que me las cuentan, qué bárbaro. sí, sí, sí. ¿Sabes qué estaría bien padre? Que grabáramos igual un día un capítulo de Insomnio. Te gustaría Claro, muchísimo. encantado. ¿Sí? Encantado, Va, por supuesto. vamos a hacerlo realidad. Muy bien. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Venga. Porque he cruzado aquí todo. Entidades no humanas, Ujú. ¿ok? Y como siempre, me gustaría saber primero qué piensa Fepo realmente. O sea, ¿qué hay en tu interior? Si prim- Antes de que digas si has tenido alguna vivencia, que eso luego es ¿qué opinas o qué te gustaría o cuál es el enfoque que le das tú a las entidades no humanas? Bueno, creo que estamos en un momento, desde empezó hace más o menos un siglo, o casi estamos por cumplir un siglo, que la humanidad se vuelve a dar cuenta de que hay algo más además de nosotros, es decir, eh, no humanos, personas, entidades inteligentes, más inteligentes incluso que el ser humano, y que no son humanos. Y eso quiere decir no solamente que no son de este planeta, sino que posiblemente no son de esta realidad, que entran en contacto de alguna manera con nosotros. Difícil para ellos, me parece, difícil de comprender para nosotros, y estamos en un momento en que la sociedad es un poco más abierta, más inteligente, que tiene mucho sentido conforme va avanzando el tiempo, pero también hay dos factores que son importantes. Uno es que el transcurso del tiempo nos permite llegar a entender esta realidad, aceptarla, estudiarla y entonces poder entrar en contacto con estas entidades no humanas, de ser posible, no es posible con todas. Y la segunda es que creo que esta situación ya se ha repetido anteriormente en lo que reconocemos nosotros como humanidad, o quizá era algo distinto a esta humanidad, pero en este planeta. Cada cierto tiempo hay como un reset, que es lo que dicen algunas personas, no natural, más bien creo que es provocado por las entidades que en ese momento de manera inteligente y con tecnología sus acciones pueden lastimar o no la realidad del planeta, la naturaleza, etcétera, y entonces es necesario volver a comenzar desde cero porque si no, pues no creo que la misma realidad permita que una humanidad destruya la realidad misma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues evidentemente van a ocurrir ciertas cuestiones que parecen naturales, como desde la caída de un meteorito hasta tsunamis, terremotos y más, para evitar que se destruya un planeta o se destruya una realidad. Entonces, nos tenemos que apurar el entendimiento de esta situación, de los fenómenos no humanos, para poder entrar en contacto y pasar esa etapa. Porque según lo que podemos entender, y entrando a quizá a un mundo un poquito incoherente, es el hecho de que por lo menos 5 o 6 veces ha ocurrido que la humanidad se acerca a esto, a los viajes en el espacio, a los viajes interdimensionales y más, pero por alguna razón no lo logra y se vuelve al reset y comenzamos otra vez desde cero, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso para ser conscientes de que es posible y lograrlo lo antes posible mientras además cuidamos el planeta. Es que, claro, cuando nace, me parece súper interesante, pero es que cuando meten, te dicen, bueno, pues existe o se habla de la paradoja de Fermi, ¿vale? Ajá. Claro, está todo muy alejado o no ha habido contacto, no ha habido tal. eh, y te planteas, vale, es que no ha habido, o sea, no es normal que haya contacto, no es no, cada día no ves extraterrestres por aquí y tal, pero claro, hay tanto testimonio, hay tantas evidencias, digamos, que, que lo más fascinante de la temática ya no es el hecho de que podamos teorizar en que existan o no existan. Yo creo que sí, o yo creo que existen. Para mí sería casi absurdo pensar que no existen. Pero donde indago más son en esos encuentros, ¿no? De tantísimos miles y miles de personas que han tenido esos testimonios, encuentros tan extraños, ¿no? Que no tienen Claro. mucho sentido, incluso transmutaciones, ¿no? De ver que es un ser y luego coge una apariencia humana. Hay casos así, ¿no?
Entonces, los casos que a ti que te han impactado más, ya no hablo de verdad o no verdad. Como te he dicho antes, la verdad no la tiene nadie. Ujú. Pero sí hablo de los contactos de ese tipo, bueno, tercer tipo, cuarto tipo, depende de la cercanía, ¿no? Del encuentro. ¿Te han llegado casos muy, muy duros, muy impactantes? O que digas, wow, esto es de locos. Sí, y es que hay una relación entre lo que comentas. Lo que pasa es que todo lo tratamos de medir de una manera humana, por supuesto, porque Claro. pertenecemos a esta especie. Entonces, aquello que sale de lo que nosotros podemos entender como especie humana, aquello que sale de nuestra realidad o de nuestra comprensión, pareciera que es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y lo descartamos que sea un hecho real solamente porque se aleja de nuestra concepción de la realidad, pero creo que es un error, así como lo que comentabas de esta ecuación de Fermi, y también, por ejemplo, con esta frase muy famosa que se ha quedado muy antigua, el hecho de decir, no es posible que seamos la única entidad inteligente en el universo. La cuestión es esta. Cuando éramos muy primitivos y vivíamos en cavernas, por así decirlo, o en las planicies y la gente se moría y no sabía ni por qué, y difícilmente nos podíamos comunicar y hacíamos herramientas pequeñas y fuego, pues de repente alguien trataba de comunicar que había visto elefantes y nadie le creía. Porque ¿cómo va a haber otra forma de vida además de nosotros? Pues claro, está lleno el planeta de vida. Lo que pasa es que las variables están confusas porque no tenemos el completo de la información. Entonces no podemos entender cómo es que haya vida inteligente allá afuera porque pensamos que el espacio que observamos no tiene vida, está frío, está vacío y etcétera. Pero esas no son las variables que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la relación de vida inteligente fuera del planeta y dentro del planeta es grande y de muchos tipos. Ahora, la interacción entre dos formas conscientes e inteligentes de vida es donde comienza la rareza del fenómeno. Claro. Hay varios encuentros que tienen que ver con estas entidades que incluso se confunden con otro tipo de fenómenos, fantasmas y más. Ayer estaba platicando acerca de este encuentro que tiene Baba Vanga, La rusa. búlgara. Es búlgara. Búlgara. Que bueno, tiene un accidente, pierde la vista. A partir de eso, pues surge un don en ella de lo que podría decir adivinación o premonición, que hace profecías, pero ella lo que decía es que además de estas profecías bueno, de las que hablaba, eran unas entidades las que le habían otorgado este don. Y por otra parte, también decía que tenía una comunicación con seres extraterrestres. No los podía ver con los ojos, pero los podía ver con el tercer ojo. Platicaba con ellos y tenían cierta información. Habían cosas que le decían, otras directamente le decían, esto no puede saberlo, no debe de saberlo el ser humano aún. No tiene la conciencia para entenderlo. Estas entidades extraterrestres, ella comentaba lo siguiente, ojo, decía que eran casi transparentes, como si se tratara del reflejo de una persona en el agua, muy altas, y ella notaba en esta transparencia de la entidad que tenía algo como si fueran alas. Ella nunca dijo que se tratara de ángeles, decía que estas entidades parecía que tenían alas. En muchos de los relatos que llegan, experiencias de personas, hablan de distintas, digamos, tipos de seres extraterrestres o visitantes de dormitorio, seres interdimensionales, y cada uno conlleva una fenomenología de esta irrealidad que es increíble. Los hay desde los clásicos seres grises pequeños, los grises altos, las personas que parecen casi humanas con un estilo como quizá nórdico. También hay otros que parecen ser como caucásicos, pero de tipo naranja, otros que parecen ser anfibios verdosos, otros que parecen transparentes, otros que parecen ángeles. O sea, hay un montón de casos y cada uno tiene como un cierto tipo de realidad en esto. A mí me interesan unos en particular. Cuando se presentan estos seres y dicen que no son lo que estamos viendo. Ojo en esto. Wow. ¿Cómo? No son lo que estamos viendo. No son lo que estamos viendo. Lo que ven los ojos de la claro, persona que lo sube. Claro. Nosotros estamos sesgados por nuestro conocimiento y también el hecho de que estamos en una cuarta dimensión
pero la entendemos en una tercera dimensión. O sea, la tenemos como a pausa. Tenemos un límite físico. Tenemos un límite físico para poder entender una realidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, viéramos a uno de estos seres que está, ya sea dos posibilidades. Uno, ha cambiado su experiencia dimensional para estar en una tercera o cuarta dimensión donde nosotros podamos verlo. En realidad estamos viendo el reflejo de su quinta dimensión o sexta dimensión. Voy a esto tal cual como le explicaba Carl Sagan hablando de las dimensiones. Una manzana es tridimensionalmente y la podemos entender como una manzana. Si la dibujamos de frente tiene una forma y si la dibujamos desde arriba tiene otra forma, ¿cierto? Pero si nosotros no entendiéramos la tercera dimensión, solo la segunda dimensión, y yo te muestro un dibujo de una manzana visto desde arriba, no son las manzanas. Así es una manzana en dos dimensiones. Entonces, si nosotros fuéramos una entidad en dos dimensiones, en plano, veríamos la manzana, pero no exactamente como es la manzana en realidad. Entonces, si ellos son entidades que su conciencia está en la quinta, sexta, séptima, etcétera dimensión, pero tienen que bajar a la cuarta o tercera dimensión para poder comunicarse con nosotros, lo que nuestros ojos pueden percibir no es exactamente el ser como es en realidad. Es un reflejo de su otra dimensión, así como un cubo es el reflejo de un tesseracto en la cuarta dimensión, o un toroide es el reflejo de no una circunferencia, una esfera de la tercera dimensión. Depende de la dimensión en la que te encuentres, es la forma que va a poder entender tu órgano, ¿no? La vista, el oído, etcétera. Y ahora, hablando de eso, esa es una cuestión. Y la otra es lo que me interesa mucho de estas, las mal llamadas momias de Nazca, y otras entidades, no son las únicas, donde probablemente estas entidades no están viajando siempre al planeta, porque por mucho que la tecnología pueda avanzar, quizá se den cuenta que también el poder racionar los recursos de la energía para hacer los viajes, se dan cuenta de algo que nosotros hemos descubierto hace tiempo y que lo estamos poniendo en práctica, que tiene que ver con la información. La conciencia no necesita viajar a través del espacio y el tiempo. La conciencia no necesita viajar. La conciencia llega a un punto de manera inmediata. Es. Por lo tanto, si nosotros construimos un avatar, como en la película de Avatar, tal cual, y desde nuestro planeta o realidad conectamos nuestra conciencia a ese avatar orgánico que puede moverse, caminar, respirar, entablar una conversación con las entidades de otro planeta, no tendría sentido estar yendo y viniendo a cada rato a un planeta, consumiendo recursos y energía. Simplemente construimos un avatar y ingresamos nuestra conciencia para que el avatar pues pueda comunicarse con las entidades que están ahí. Que además es un relato que está presente en muchos encuentros, no del tercer, cuarto o quinto tiempo, sino lo que parece ser como regalos de estas entidades que dejan incluso cuerpos orgánicos, algunos con lo que nosotros reconocemos como vida, se comunican con nosotros y de repente parecen morir o fallecer, pero no es cierto, simplemente regresan a su planeta porque el cuerpo, el avatar que nos han prestado ya queda inservible. Un desecho, claro. Nosotros no somos nuestro teléfono, ¿cierto? Pero podemos hablar a través de él y tú podrías escuchar mi voz, incluso verme en una videollamada, pero yo no soy mi teléfono. Claro. Mi conciencia está en otra parte. Wow. Entonces, puede ser cualquiera de esas dos cosas. Hombre, es que la verdad es que es una teoría brutal. O sea, no sé si... Entiendo que ya hay gente que está teorizando con esto. Claro. Hablo de gente de ciencia o... Y tiene muchísimo sentido, dado que se supondría que ellos tienen un salto tecnológico quizás muy superior al nuestro. Y espiritual. Eso es lo justo, es lo que te iba a decir. ¿Por qué espiritual? Porque yo creo que es que es obligatorio que tengan un salto espiritual superior al nuestro. Básicamente, porque si no, yo creo que ya nos habrían obliterado, ya hubieran sido hostiles hacia nosotros, si saben dónde estamos. Quiero decir, la maldad que tienen los humanos existe porque falta un salto espiritual y de conciencia, que creo que sí ellos tienen. Claro. Por eso no ha habido una invasión aún. Yo teorizo así, yo creo que si están por aquí intentando interactuar, intentando lanzar mensajes a través de otras personas, como el caso de Baba Vanga, lo que acabas de decir y tal,
es simplemente, pues bueno, gente que quiere interactuar o seres que quieren interactuar. No sé por qué, eso ya escapa de nuestro conocimiento, pero sí creo que es intrínsecamente necesario ese salto de conciencia, porque si no la maldad siempre actúa. Es que hay una cosa muy interesante en lo que dijiste. Fíjate, no ha habido una invasión porque pensamos que de querer hacerlo podrían hacerlo, ¿cierto? Ah, Pero no estamos pensando con la inteligencia de estos seres. Estos seres son no bélicos. No significa que sean buenos. Hay entidades malas. No es lo mismo invasión. No te sirve de mucho porque los recursos de un planeta los puedes tener en un cometa, por ejemplo. uh-huh. Pero hay una cosa bien importante que tiene que ver con el recurso de la energía. Espiritualmente hablando, esa energía que se funciona a través de otras realidades que es muy importante para ellos. Esclavización. Entonces, cuando hablamos de los temas del fenómeno no humano, en efecto, existen muchas historias que tienen que ver con que el ser humano no es del todo libre. Pensamos que vivimos en una libertad, pero no es cierto. Y me parece, conforme voy estudiando este fenómeno pues con lo que cuentan personas que han tenido ciertas experiencias, comunicaciones con estos seres e incluso mensajes otorgados directamente por estas entidades, no a una persona que se dice ser contactado, a la humanidad en general, sí nos advierten de ciertas cuestiones que parecen ser peligrosas, no una invasión, no van a llegar con armas y nos van a disparar, etcétera. Hay otro tipo de formas de lograr esto sin que entre la parte bélica, que es cuando una persona tiene más conocimiento que otra o una entidad tiene mucho más conocimiento y tecnología que otra, sí puede llegar a esclavizar la mente, el espíritu de una sociedad por completo. Ahí están los estudios del MK Ultra y más que hemos intentado nosotros como seres humanos. En los campos de cultivo, en diferentes encuentros con seres extraterrestres y otras formas, incluyendo sistema binario, incluso mensajes en redes sociales, libros y más. ¿Qué es lo que dicen estas entidades? Dos cosas que además la misma comunidad científica que ha estudiado no este fenómeno, pero sí la interacción hacia la realidad del universo, dicen es peligroso. Estar mandando señales de radio, estar mandando señales de cualquier tipo de forma hacia el espacio exterior sin saber con quiénes vamos a contactar, por supuesto es peligroso. No sabemos si vivimos en un barrio peligroso o no. No lo sabemos. Entonces, imagínate, no sabemos si vivimos en un barrio peligroso y vamos a abrir la puerta de nuestras casas y gritar a las 4 de la mañana, ¡Hey! He dejado la puerta sin llave, vengan porque quiero conocer gente. No sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que dicen que es muy peligrosa y los mismos seres que dejan estos mensajes en los campos de cultivo nos dicen, tengan cuidado con el envío de información hacia afuera. Wow, Tengan mucho cuidado. Sí hay peligro. Por supuesto que hay un peligro. El ecosistema, digamos, interno del planeta nos dice, ¿no? ¿Qué pasa con las leonas? Se comen a la cebra más lenta, ¿cierto? Uh-huh. Ok. Tiene que haber una regla en específico, porque es la parte de la naturaleza, pero eso es también fuera del planeta. Esa cebra no sabe que está en peligro. No sabe que está en peligro. Y para la cebra, esas leonas, pues son malas. Pero para las leonas, pues, hombre, van a alimentar a sus cachorros, van a alimentar a la manada, ¿no? Están haciendo todo el trabajo, no son malas. Para nosotros que lo observamos, entendemos que lo bueno y lo malo no depende de lo que nosotros pensamos. La realidad es así. Pero sería incorrecto que las cebras pensaran, hombre, no me va a pasar nada, ni modo que lleguen las cebras en tanques, las leonas en tanques a atacarnos y a someternos a todos. No, las leonas no quieren someter a las cebras, quieren alimentarse de una u otra cuando tienen hambre, y eso no es malo. Entonces, estas entidades pueden o no someternos de una manera, siempre y cuando lo necesiten, y eso no las hace malas entidades. No todas son así, por supuesto. Pero es que, ostras, es que totalmente así, porque mira, fíjate, a pequeña escala, los humanos ya lo hacemos con la política. Así es. Es que, y sí que se ejerce
fuerza, entre comillas, por parte de los estados y de la política, digamos, bueno, pues porque tienen el armamento y tal, pero no me quiero meter en política, pero entiendes a qué me refiero. Sí. Ellos, a través de ingeniería social, manipulan las masas, ¿no? Unos de derechas, otros de izquierdas, otros tal, otros cual. Y eso es completamente cierto, lo vemos cada día, lo vivimos cada día, pero como ocurre a nivel en masa, no a nivel individual, lo sufrimos a nivel individual, pero lo damos la responsabilidad al colectivo, pues parece como algo intangible que no, que conmigo no va, y sí va, lo sufrimos cada día. Y depende de donde hayas tenido la suerte de nacer, lo sufres más o lo sufres menos. Así es. Es suerte. Así es. Nadie es más especial que nadie, es suerte. Por desgracia es así. Porque no es lo mismo la vida que va a tener un sueco que un pobre niño que ha nacido en Senegal, por desgracia. Entonces, a lo que vengo a decir es que me parece una teoría brutal lo de la manipulación. Es que hay como reglas también políticas incluso, o sea, parece que hay como reglas políticas entre estas entidades. ¿Has escuchado, por ejemplo, perdón, del Consejo de los Cinco o de... Bueno, de esto hablaba mucho David Icke. Así es. Que habla de los reptilianos, ¿no? Sí, generalmente sí. Claro, y de las normas no intergalácticas, o Alex Collier. Así es. Es mítico Alex Collier. Pues es que tiene sentido, ¿no? Están estas razas que de alguna u otra forma han tenido como... han tenido que juntarse, unirse en facciones distintas. Hay uno que le dicen el Viejo Imperio, que estaba por ahí, y construyeron cárceles a través del universo para someter del Viejo Imperio a aquellas entidades que no forzosamente tenían un cuerpo físico. De hecho, dicen que la minoría tienen un cuerpo físico. O sea, la mayoría no tienen un cuerpo físico. Por eso las interacciones con estas entidades es tan rara. Pero fíjate, la cárcel a la que los sometían en aquel entonces era darles un cuerpo físico y dejarlos entonces en un planeta. Teniendo un cuerpo físico no puedes escapar del planeta. ¿Me entiendes? Porque ahora estás obligado a coexistir en un planeta con una gravedad, con enfermedad. Por supuesto. Wow. Es un castigo. Fíjate que muchas personas que tienen experiencias después de la muerte, muchas personas que logran hacer viajes astrales, comunicación hacia otras realidades y más, vamos a descartar todos aquellos que utilizan ayahuasca y todo esto. Es que no está mal. O sea, el tema de esto es que ahora se utiliza como la primera etapa y entonces el cerebro, por supuesto, que es el que termina al final interpretando esta realidad, pues se confunde porque no tienes la información. Lo importante sería que llegues a esa realidad sin el uso de ningún tipo de sustancia. Claro, a través de la meditación, quizá. Claro. O sea, a ver. Sin tomar esteroides, digamos. Exactamente. O sea, si yo entro en una competencia digamos, de boxeo, y me anuncia, no, Fepo va a pelear, etcétera, por el título de lo que tú quieras. Y cuando llego ahí, te pago a ti para que te subas y le rompas la cara al otro. No gané yo, ¿o sí? No. Y si yo hablo de mi experiencia boxeando, porque yo me llevé el título, porque te pagué a ti para que tú pelearas por mí, ¿qué tal te fue? No, hombre, bárbaro. Bárbaro. Mira, salí limpio, ni un golpe. Pero la realidad es que no es cierto. O sea, no viví la experiencia para llegar a eso. Eso es lo que ocurre con estas sustancias. Las sustancias las utilizan personas que han transcurrido el camino de manera original, saben cómo llegar a pero ahora ya, o sea, cada vez que quieren acceder a esa realidad, pues no van a caminar todo ese trayecto. Va a ser todo bonito. Claro. Ya directamente lo utilizan y por supuesto tiene un sentido. Por eso hay un conocimiento detrás de. No estoy diciendo que no funcione. Hay un conocimiento detrás de. Ahora, en esas realidades, las personas definen que hay una fauna de entidades que no son humanas. Fauna, tal cual. O sea, ¿no? Sí, claro, y construyen cosas. O sea, de hecho, estas entidades, cuando acceden a esta realidad de una manera alternativa, por así decirlo, por medio de meditaciones, sonidos y más, cuando ingresan a esa otra realidad, inmediatamente se dan cuenta de una cosa. Por ejemplo, te voy a contar una historia que me parece fantástica. Esta persona se enferma y se pone muy mal. Había estado meditando, etcétera. Se enferma, físicamente se enferma. Y cuando siente que está a punto de fallecer, de repente voltea y ve que la pared de su cuarto ya no existe. Y hay un camino gigantesco ahí.
y hay lo que él piensa que son personas, los alcanza a notar que están caminando y lo observa. De hecho, casi todos traen sombreros, tal cual sombreros, y lo observan. Entonces él se levanta, accede a esta realidad que estaba literalmente detrás de su pared, o lo que él entendía que era así, accede a esta realidad y los seres que están ahí, cuando ya accede a esa realidad, no pueden hablar, no tienen cuerdas vocales ni boca, pero hay de todo tipo, hay desde humanoides, hay esferas que están vivas, que parecen tener como cientos y miles de ojos, como los antiguos ángeles, y vibran, y él siente su energía de que están contentos, como cuando nuestros perros nos ven y están contentos y nosotros estamos contentos, ¿no? Y sientes su y felicidad. lo sienten. Y además sale de esta realidad, regresa, y entonces como que su mente, su cuerpo y su espíritu quiere estar bien para poder acceder otra vez a esa realidad, y empieza a trabajar para acceder. Cuando vuelve a acceder, vuelve a ver a estos personajes que están ahí, que ya lo estaban esperando, pero ya habían construido. En esa realidad etérea, habían construido cosas que él pudiera entender. Edificios, automóviles. De verdad. Esto es de una experiencia de una ECN. Es una experiencia real. O sea, que comienza de esa manera y continúa de esta otra. Pero se dan cuenta, y atención a esto, que es lo que muchos están estudiando el día de hoy, y es difícil de explicar. En esa otra realidad, conocen a personas que viven en otros continentes. Pueden llegar a decirse, yo te encuentro ahí, no te veo como te ves en este momento, eres una entidad ahí. Pero claramente me doy cuenta, no, tú no perteneces aquí, tú eres un ser humano. ¿Quién eres Lo tú? notas, o sea, claro, notas que ya no es una entidad extraña. Sí, no es un sueño, no es una alucinación. Y estando ahí le dices, oye, ¿tú quién eres? Y en esta ocasión, en esta historia, le dice, este es mi nombre, era una mujer, fácil, para que me reconozcas, tengo un canal en YouTube, que es este. Se suben al automóvil que a ella la habían construido. Él ingresa y platican y conversan mientras ella, que ya tenía mayor conocimiento de esta otra realidad, zona, ¿no? Sí. Le muestra. Él está viendo cosas que son distintas a la que ella está experimentando. Es otra realidad. Cuando sale, ingresa a YouTube y la persona existe. Y la contacta. Y se ponen de acuerdo para ingresar y verse en un punto de esa otra realidad. Existe. Me dice, por ejemplo, una cosa que es bien interesante. Hay entidades que solo te observan y tú sientes. Lo notas como te miran. Que son negativas. Mira, te voy a decir una cosa que te va a explotar la cabeza. A ver. Te va a explotar, tío. Es que me coloco porque es que he alucinado. Has nombrado seres con sombrero. Claro. Y ahí sentado estuvo un invitado que tiene una familiar que es enfermera, pero no él. Aparte de él, el invitado, cuando me lo contó, a posteriori, otra persona que no se conoce de nada con él, me contó exactamente lo que te voy a decir ahora, y no se conocen. No se conocen porque viven en partes distintas. Y es que ese familiar trabaja en un hospital. Es enfermero. Y tanto ella como varios compañeros en la zona donde ponen a los enfermos terminales, ajá, de madrugada, no una vez, varias veces, en varios turnos, se aparece, ven a través de las cámaras, el ascensor, o sea, se ha abierto el ascensor y ven como 1 o 2 o incluso 3 señores con sombrero van a la habitación del enfermo, van corriendo para allá para decir, oye, ¿quién es esta persona a estas horas? Y no hay nadie. Pero lo más brutal es que al día siguiente o al poco muere ese visitada. Es terrible. ¿Quién te dice que no? Es como, bueno, estamos abriendo esa brecha hacia ese mundo, venimos a buscarte. Pero es terrible. Es muy extraño. Es terrible porque no comprendemos todavía no nos queda bien en claro, o decimos sí, pero no lo asimilamos. No es que no lo aceptemos, no lo asimilamos.
este cuerpo que se enferma, que se rompe, que se lastima, que envejece, no eres tú. Tú eres una conciencia, tú eres una entidad viva, dicen estos seres inmortal, puede morir lo que no nace, lo que simplemente existe. La conciencia, que es lo que somos nosotros, esa entidad etérea que puede tomar un cuerpo para vivir una experiencia, como en este caso la experiencia humana, no muere, deja el cuerpo. Y a veces, eso que tú estás viendo, esas entidades con sombrero, el hombre del sombrero y otras del tipo, me parece, aunque suene bien raro lo que voy a decir, son amigos o familiares de otra realidad a la que pertenecemos. No, no fallecidos de tu familia de este plano. Claro, no. Los nuevos. Otros. Los nuevos. Como cuando nosotros accedemos a esa otra realidad que es necesario desprenderse del cuerpo físico para acceder a esa realidad. Y las entidades que están ahí se emocionan al vernos. Nos conocen. Pero nosotros a ellos no. Creemos que no, porque tenemos el velo de Isis. Nuestras memorias están primero accediendo aquí y luego a la latiz o a lo que sea, ¿cierto? No sabemos exactamente. Algunos dicen que la memoria está en el corazón, otros dicen que está en esta telilla que tiene la materia gris entre estos pliegues, ¿no? Perdón, Refe Babazo. Ahí está. Espera, te tengo que cortar porque es que es mega interesante esto que estás diciendo, lo de la telilla y tal. Porque, y además en breve voy a tener aquí a un físico, que es físico, es de Madrid. Ok. Y el tipo, no, es otra persona. Y el tipo, sí, el físico del que te hablé, que íbamos, con Enrique de Sente y tal. Sí, es él. Okay. Vale, vamos a hablar de un estudio que se está haciendo ahora. Es que es muy complejo el estudio, me lo he leído, pero por encima, brutal. Hay un estudio que dicen que hay unos microtúbulos. ¿Lo conoces ya, lo de los microtúbulos? Que conectan, que de las partículas del cerebro se conectan de una manera con algo al todo. Una protorrealidad, que es lo que hablaba Jacobo Greenberg. Esto, sí, exactamente. Es brutal. Pero es que hay científicos estudiando esto. Claro. Pero no... sin broma, científicos de ciencia, de físicos, o sea, es una brutalidad. Cuando se habla de que esta realidad es una simulación, pensamos en una computadora, pero no es eso. Este es como el rendereo de esa protorrealidad. Entonces, allá donde está nuestra conciencia realmente, donde hay otro tipo de entidades, otros no humanos, probablemente alguien de la audiencia sea un no humano y no lo sabe, solamente que está viviendo en este momento una experiencia humana. Ahí, si tú haces un cambio, se refleja posteriormente en esta realidad, como una simulación, como un videojuego. Tú haces un cambio en el código y va a cambiar de este lado, que es lo que hacen muchas personas. Ahora, por eso es bien difícil comprender el fenómeno humano y por eso parece irreal. Si estas entidades que provienen de las profundidades del cosmos o de otras realidades tienen una interacción directa, consciente, en esa protorrealidad, claro que su interacción en esta realidad puede parecer algo increíblemente extraño. Bizarro, raro. Bizarro, donde pueden pausar el tiempo, hacer que de un momento a otro que ni siquiera te da tiempo de entenderlo, estás en otro lugar, regresar en el tiempo, transcurrir 1 hora para ti, pero ha ocurrido 1 semana en el planeta Tierra, o al revés, vivir una experiencia de semanas y aquí han pasado minutos. Hay experiencias de verdad, o sea, que son súper interesantes. Está, por ejemplo, el caso muy famoso que se hizo una película que se llama Fuego en el Cielo, de Travis Walton. La experiencia que él vive y físicamente tiene las evidencias físicas de que su experiencia es real. Uno, cuando estudian su cuerpo, se dan cuenta de que esta persona recibió el impacto de un rayo. Pero eso, bueno, hay muchas personas que han recibido impactos de rayos y viven. Y viven, sí. De alguna manera, con tecnología y ciencia que nosotros desconocemos, arreglaron su cuerpo, dejando las cicatrices únicamente del rayo, pero sus órganos están funcionales. Eso no podemos hacerlo los seres humanos. Segunda,
el tiempo que había pasado en su cuerpo no correspondía a los 3 días que no estuvo en el planeta Tierra. Hay otros encuentros donde 2 militares, uno de ellos que después escribe un libro muy interesante, en su juventud observan una nave de tipo cigarro, uno de ellos desaparece, lo buscan, hay incluso un juicio militar, porque piensan que el otro militar había hecho algo y lo había desaparecido. Un día, me parece, o 2 días después, aparece esta persona. Está en perfecto estado, pero tiene 3 semanas de barba. What? ¿Qué dice? Claro, porque esta realidad tratamos de explicarlo de muchas formas, pero es que hubo un cambio en esa protorrealidad y pues cambió la realidad Bueno, el aquí. tiempo quizás. El tiempo, el espacio. Entonces ya nos vamos a otros puntos más interesantes de todo esto. Me parece que es importante que nosotros lo podamos quizá comprender hasta cierto punto cómo funcionan estas entidades, porque podemos hacer contacto con las entidades y creo yo, que el ser humano debiera de comenzar por, uno, apostarle como lo hacemos hoy en día, pero a una tecnología y ciencia sana que se atreva a estudiar estos fenómenos, pero dividiéndolo con el estudio y obviamente la práctica del todo el tema de la conciencia y el espíritu, que no significa New Age, ni dejarse el cabello largo, ni dejarse de bañar, ni vestirse de blanco e irse a retiros así, levantar las manos a no sabes qué. Claro. Todo alejado de las creencias religiosas. Y esto sumado a tener la conciencia y la inteligencia que por lo menos debiéramos empezar por tratar de tener un contacto con entidades físicas tridimensionales que podamos entender y con las que podamos conversar. Claro, pero el problema que yo veo en esto es que es nuestra propia barrera el problema. Claro. Es nuestra propia barrera por lo que hemos dicho, lo que acabas de decir, por el salto de conciencia. Pero es posible. Sí, claro. Claro, hace 100 años, pues bueno, pasaban la mujer no tenía los mismos derechos que hoy en día. Así es. Y hace 200 los niños tampoco. Quiero decir, por suerte, todo va avanzando. Por suerte. Por suerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Porque ahorita estamos en un momento bien cómodo, la neta. O por conciencia, o por fe, o por qué. No, por trabajo, ¿no? Cosas, trabajo, es conciencia y trabajo, sí. Yo creo que es sentido común, ¿no? Al final. Siempre vence el sentido común. Sí, qué bueno. No hay más. Qué bueno, así es. La cosa es que yo creo, me sabe mal, pero creo que aún estamos un poco lejos. Estamos en el camino, pero lo que me duele es que no sé si vamos a alcanzar a verlo por tiempo, por la manera que tenemos de comprender el tiempo nosotros. Sí, no. Aquí, ahora, como en el aquí y el ahora. Xavi. En el aquí y el ahora. Como lo que sea que seamos, seguro que sí, porque si todo esto es cierto, pues bueno, pues... Por eso es que yo creo que hay que meterle pie al acelerador. O sea, hay que apurarnos con esto. Es decir, por ejemplo, yo sé y a veces veo los programas o veo las entrevistas o veo cuando me invitan a otros podcasts para conversar. Digo, si yo no fuera yo y no estuviera acercado a estos fenómenos y me veo hablar a mí, yo diría, ese güey está bien loco. Pues sí, está hablando de seres extraterrestres interdimensionales, protorrealidades, latiz, separarse del cuerpo y todo, y tiene que ver esto con seres interdimensionales. O sea, sí suena loco, pero hay que aterrizarlo, hay que comprenderlo. Si escuchamos a una persona hablar, por ejemplo, de la física cuántica, todo el mundo utiliza esa palabra como si fuera algo... hoy en día es la churrería del misterio. Eso. Física cuántica, curación cuántica. Todo no cuántico. Meditación cuántica. Momias cuánticas. Momias cuánticas, ¿no? Playeras cuánticas. Yo quiero moda cuántica. Sí, porque se te ve bien o se te ve mal, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces... pues la moda es cuántica. La moda de Schrödinger. Para que Entonces... Si no nos sentamos un momento, sentados o parados como ustedes quieran, pero si no detenemos un tiempo nuestra vida que va acelerada, pausamos, tomamos un libro, lo leemos, lo comprendemos, lo entendemos, lo conversamos con otras personas, si no ejercitamos el cerebro y la conciencia y abrimos
literalmente nuestros ojos y nuestra mente, no comprendemos, y aquellas cosas que suenan como una locura van a seguir sonando como una locura, a menos que nos comencemos con una idea muy sencilla y que por lo menos a mí me ha funcionado mucho. Probablemente me equivoco, seguramente me equivoco, entonces mejor escucho, aprendo, y las ideas que ya tengo, los paradigmas que ya están funcionando en mi cuerpo, en mi mente y en mi vida, los voy a dejar de lado, totalmente de lado. No somos la única especie inteligente en el planeta Tierra, no somos la única especie inteligente en el universo, en esta realidad. Estas ideas las voy a dejar de lado. Aunque me lo hayan dicho en la iglesia, aunque me lo hayan dicho en la escuela, aunque me lo hayan dicho mis padres, voy a dudar por un segundo. Voy a dejarlas de lado y voy a empezar a comprender otro tipo de ideas, de dónde provienen, cuáles son los estudios que las avalan, por qué estamos pensando esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos, creo yo, sí podemos, más bien no debiéramos hacerlo. Si alguien llega y te dice, ¿la Tierra es plana? No. ¿Por qué? Porque a mí en la escuela me dijeron que es redonda. Ok. ¿Por qué no escuchas por qué esas personas dicen que es plana? Ahora, ¿por qué tú crees que es esférica? Y lo comparas. Claro. Al momento de compararlo, te vas a dar cuenta de que la Tierra es esférica. Claro que hay evidencia. ¿Hay evidencia de que la Tierra es esférica? Sí. Y no voy a dejar de fuera la NASA, los satélites y todo lo demás. ¿Hay evidencia de que la Tierra es esférica? Sí. Empírica. ¿Hay evidencia empírica de que la Tierra es plana? Sí. Pero ahora ponlo en una balanza. Tú, no lo que dice la televisión. Claro. Deja los paradigmas de fuera y vas a descubrir la verdad. O por lo menos lo que parece la verdad. Pero, ¿ves? Fíjate, ahora voy a caer en el mismo cuñadismo que acabamos de decir. A ver. Pero si nos vamos a la física cuántica, ¿vale? Siempre el resultado depende de la interacción del observador. Claro. Pues esto es parecido, ¿no? Claro. Porque el observador está escogiendo una realidad u otra. No escogiendo, o viendo, o revelando, o viviendo, o experimentando. Te voy a comentar una cosa. Hay un encuentro con seres extraterrestres donde al contactado lo invitan, le hacen una pregunta que es raro. Se repite en varios encuentros con seres extraterrestres. Y le dicen, ¿quieres ver tu planeta? Pues claro, ya estoy en la nave. ¿Cuánto cuesta el ticket? Es gratis. Quiero ver mi planeta. Y se hace transparente una sección de la nave y observa el planeta y le dice, ese no es mi planeta. Y dice, sí lo es. Esto es una persona que fue abducida. Sí. No abducida. Contactada, es que no es lo mismo. Ahorita voy a eso si quieres. Vale. Lo observa y le dice, no es. Y dice, sí. La Tierra no es esférica. Es un toroide. Pero, si comprendemos las dimensiones, nos damos cuenta que la Tierra es un toroide en la cuarta dimensión. Wow. Y es esférica en la tercera dimensión. O probablemente se refiere a la energía del planeta, como nosotros tenemos un toroide de energía y los árboles también. Entonces, todo depende del observador. Depende de la realidad, claro, por supuesto. En lo que te decía de que no era abducido, sino era contactado, hay como diferentes cosas. Yo le apuesto siempre a lo mismo que el doctor Stephen Greer, el quinto tipo. Está el primer tipo, la visión. Okay. Segundo tipo, que hay una interacción. Por ejemplo, dejaron las huellas en el terreno. O algún material o alguna cosa. Algún material. Tercer tipo, donde ya ves al tripulante. Cuarto tipo, la abducción. No te preguntan, o parece que te preguntan, pero en un momento inconsciente, entre sueños, puedo llevarte, sí, adelante, experimentar, ¿no? Claro. Y el quinto tipo, que es el que más interesante se me hace, donde nosotros, la especie humana, una persona, decide de manera consciente comenzar el contacto. Yo no voy a ser abducido, yo voy a ser contactado. Yo decido comenzar ese contacto. Yo los atraigo a ellos, no porque ellos me pregunten, ¿podemos llevarte? Sino que yo digo, yo quiero conocerlos. Y comienza el contacto del quinto tipo, que es el que a mí se me hace más interesante. O sea, que es como el cuarto, pero voluntario. Exactamente. Eso es más... Tú das el primer paso, sí. No ellos. Claro, es que
Ahora, reflexionando en todo esto que hemos hablado, fíjate que me ha venido... Te voy a hacer una pregunta. Venga. Y es, ¿crees que todo esto que teorizamos, que nos encanta, todo esto que hemos estado hablando ahora, otras dimensiones, seres, los hombres del sombrero que pueden ser familiares, ¿no crees que todo esto lo pensamos, lo decimos, lo hablamos, porque realmente nos da miedo la muerte? Y estamos buscando... Sí, es crudo, ¿eh? Lo que te estoy diciendo. Pues ¿Entiendes? sí, lo Sí, entiendo perfectamente. Creo que a algunas personas debe de ser así. Fíjate que yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la interacción con la vida. Hay ciertas cosas que no me gustan de la manera en la que existe la sociedad. Morir sí. Todo el mundo. Si yo te pongo una pistola en la cabeza, no vas a querer que apriete el gatillo. No, pues no quisiera que, porque la experiencia, aunque es dolorosa la de la vida, es una experiencia y es interesante. Mientras más tiempo pueda estar con vida, me parece que está padre, siempre y cuando tenga algo que hacer en esta vida. Claro. Pero cuando llega el día de mi muerte, restando el dolor físico que pueda sentir, que no siempre uno muere, comillas, Por suerte hay gente comillas, que duerme muy tranquila, que muere muy tranquila. Sí. pero el día que fallezca, te aseguro que infeliz no voy a ser. Voy a ser tremendamente feliz. Hay tantas preguntas acerca de esta realidad y los fenómenos que me gusta investigar y conocer, y ya sé que no van a ser respondidas en esta forma de existencia. Es imposible. Hay cosas que mi mente, mi cerebro, es incapaz de comprender por su naturaleza. Es incapaz de comprenderlo. Si yo fuera un perro, ¿cómo podría comprender la física cuántica? Si yo fuese un delfín, ¿cómo podría comprender la religión y la espiritualidad? Como ser humano hay preguntas que están allá afuera con estas entidades que dicen claramente, ustedes no pueden comprenderlo, no es el momento, no es el tiempo. Claro, porque estamos atrapados en este cuerpo físico por una etapa de tiempo y creo que eso está bien, porque creo que hay una decisión al respecto. Entonces, hay que experimentar la vida aunque sea dolorosa. Tú lo sabes, no hay un crecimiento si no hay un poquito, por así decirlo, de dolor. Incomodidad. Incomodidad, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, Lo que te decía, nadie quiere ir a la escuela, ni a la secundaria, ni a la universidad, pero cuando terminas la universidad, cuando terminas la escuela, sí te das cuenta que hay un crecimiento en ti, y no es un crecimiento únicamente físico. La forma de pensar, la forma de ver la vida, las interacciones que tuviste con otras personas. Experimentar la vida puede llegar a ser dolorosa, pero es maravillosa al mismo tiempo. Cuando se termine, si has experimentado lo suficiente, tienes una idea. Lo que viene es mejor. ¿Pero por qué? La experiencia es increíble. Las personas que han podido retornar sin el velo de Isis nos hablan de esto. En las interacciones, por ejemplo, con fantasmas, con familiares trascendidos, se les hace muchas veces una pregunta. Y me ha tocado un montón de experiencias cercanas, cercanísimas, donde le preguntan directamente. Una chica me cuenta en Guadalajara. Sí, eso te iba a decir, ¿puedes contar una? Claro, es una historia rara, difícil, porque tiene que ver con brujería y otras cosas. Pero esta chica tiene su mamá, su papá y su hermana. Ellas viven en una casa donde están con la mamá y con el papá. Perdón si me llego a equivocar un poquito en la historia, pero va más o menos así. Su abuelo, ¿te la cuento toda? Sí. Venga, es buenísima. Que encaje, o sea... Uf, perfecto, buenísima. perfecto. No hay prisa. Su abuelo tiene mucho dinero y tiene unos negocios donde venden productos que se hacen en el día a día, ¿ok? Ajá. Que la gente se come. No son restaurantes, es un producto que tiene que ver con semillas, se hace en el día a día, como pan o tortilla, etc. ¿Ok? Es que no quiero ser muy centrado porque no quiero que la persona No te que preocupes. interactuó con esa historia, pues, es que hay una persona muy mala en la historia. Entonces, el abuelo y la abuela tienen estos negocios y tienen dinero. Ella es la nieta de estas personas. Yo la conozco así, la historia me lo contó así, cara a cara, como estamos tú y yo. Wow. Entonces, bueno, pasa un tiempo y de repente conocen a otra mujer
una señora mayor que dice, oigan, ustedes me cayeron muy bien, los abuelos. Y comienza a llevarle comida a la abuela y al abuelo. Y le dice, esto es para ti, que te gustan las calabacitas, y esto es para ti, que es postre, pero este es solo para ti, y este es para ella, para tu señora. Y, ay, qué buena onda, y se lo comen. Para el abuelo y para la abuela. Para el abuelo y para la abuela. Le gusta cada uno. Sí. Okay. A la gente en Latinoamérica ya sabrá que la brujería, la forma más fácil de hacerlo llegar a una persona es a través del alimento. Eso de que te avienten cosas afuera de tu casa y bla, 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 bla. Eso, mira, una de dos. O eres tremendamente bueno y no vas y lo tiras afuera de la casa. O dos, eres tremendamente malo y no sabes lo que estás haciendo. Así que si te tiran algo fuera de tu casa, no tengas miedo. Generalmente son amateurs. Pero cuando te lo dan de comer, cuidado. Cuidado. Entonces comen y obviamente al poco tiempo, esta señora y este señor comienzan a tener una relación fuera del matrimonio. Y la señora, la abuela, comienza a enfermarse rápidamente, pero rápidamente es muy rápidamente. Y fallece. Fallece. Pasa un año de su fallecimiento de esta mujer. Ajá. El señor ya tiene una relación con esta persona que les daba comida, el abuelo. Wow, o sea, y el día la tipa conquistó. se metió, claro. Wow. El señor, el abuelo y la abuela, pues tenían mucho dinero. Y esta señora que les daba de las comidas no tenía dinero y tiene una familia muy numerosa. Entonces ya encontró una manera de, pues, de tener dinero, ¿no? Claro. Al año, exactamente al año cumplido de la muerte de la abuela, el día de su aniversario luctuoso, ese día, el abuelo se casa con esta señora. Es muy importante. Pero fue por no fue hecho aposta, fue por... Quiero decir, no fue intencionalidad, no fue intencionado, fue casualidad. Que se no, claro que es intencional, tiene que ver con la brujería. Ella. Claro, claro, es muy importante. Es malvada, ¿eh? Es muy importante hacer ciertas cosas que son temas de rituales que tienen que ver con la magia, porque si no, no funciona de la misma manera, aunque sí puede llegar a funcionar. Pero es importante molestar a la realidad. Wow. La energía que se genera de un acto así es importante para el trabajo. Entonces se casa con este señor. Pues obviamente la familia está de luto y se está casando. Resulta que según las leyes mexicanas, y supongo que la mayor parte de los países de Hispanoamérica son iguales, cuando esta persona muera, el abuelo, las cosas pasan a ser ahora de su esposa, de su nueva esposa. Si no tienes hijos, pasan a la esposa. Exactamente, a menos que tengas hijos. Claro. Y este señor tiene hijos y tiene hijas. Y esos hijos e hijas tienen hijos. Entonces, ella tiene que deshacerse de los hijos y las hijas de esta persona y de las nietas y los nietos de esta persona. Y comienza a trabajar con todos, comienza a darles alimentos a todos. Una de las primeras personas a las que les da alimentos es al papá de esta chica. Este señor se dedicaba a negocios ilícitos en México, que tenemos noticias de esto, está por todos lados. Es igual, sí. Y entonces esta persona fallece. Fallece su papá. Fallece la tía, el tío, el primo, la prima. Empiezan a fallecer todos. Wow. Todos por enfermedades, todos. Enfermedades, accidentes y más. Cosas raras. Wow. Pero todo tiene que ver con que esta señora les diera de comer. ¿Ok? Entonces ella vive en una casa que es del abuelo con su mamá y su hermana. Pero la señora quiere esa casa. Entonces llega un día y le dice, oye, a la mamá de esta chica, te preparé estos tacos. Se los lleva en un tupper. Y le dice, cómetelos. Ella se sentía mal porque llevaba un tiempo sintiéndose mal desde que había fallecido su esposo. Le dice, cómetelos para que te sientas mejor. Se los empieza a comer el primer taco. Le dice a su hija, llévame al hospital y se desmaya. La lleva al hospital casi al punto de fallecer. La estabilizan y le dicen, ¿sabes qué? Es mejor que tu mamá se quede aquí y mañana ven a verla para que veamos cómo va evolucionando. Uh-huh. Ella regresa a su casa y ve los tacos. Cuando se acerca, solo son gusanos. Es un plato lleno de gusanos. Lleno de gusanos, asquerosos. ¡Wow! Entonces,
ella dice, oh no, ya le hicieron brujería a mi madre. Y en efecto, la mamá no mejora y le dice a su hija, llévame a la casa. No quiero morir aquí en el hospital. Llévame a la casa. La lleva a su casa, alta voluntaria, le avisa a la familia, a los que quedan de la familia, para que vayan a despedirse de su madre. Porque sabía que moría. 100%. Sabía que iba a morir. Estando ahí, llega esta señora con el abuelo, el papá de esta señora, y le dice, la mamá ya no puede ni hablar, está como, o sea, ya no tiene energía ni siquiera para hablar. Pero cuando ve a su papá con esta mujer, le pide que por favor se acerque. Se acerca. ¿Cómo estás, hija? Le dice, quiero hablar contigo. O sea, su último esfuerzo era hablar con él. Y entonces se acerca y le dice, prométeme que no le vas a quitar esta casa a mis hijas. Y le dice, pero es que esta casa yo la voy a compartir con ella. Y dice, papá, prométeme que mientras tú estés vivo, esta casa la van a poder habitar mis hijas. Te lo prometo. Y la señora se enoja horrible. Después de dicho esto, cuando el señor le dice, te lo prometo, literalmente en ese momento fallece la mamá. Esta chica me dice que desde que estaba muy joven, como les gustan estos temas, había hablado, no de broma, muy en serio con su mamá en varias ocasiones. Hicieron un pacto. Lo más probable es que, pues, como ley de la naturaleza, primero te vayas tú, mamá, y luego yo. Cuando te vayas, si hay algo del otro lado, regresa para decirme. ¿Cuántos hemos hecho? Hemos hecho ese pacto, ¿eh? Fallece la mamá. Bueno, no solo fallece la mamá, empiezan a fallecer otras personas. Quedan muy pocos. La familia numerosa, ahora digamos que solo faltan 3 o 4 personas para que ella se quede con todo. Esto es parte, de verdad, es parte de la historia. Ellas se quedan a vivir en esa casa. Tiene poco tiempo de haber fallecido la mamá y esta señora quiere darles de comer a ella y a su hermana. Ellas no comen de lo que ella les da, pero es insistente. Aliméntate, mira, te traje esto, te lo preparé a ti. No pasa cómetelo nada. frente a mí, cómetelo. Wow. No tengo hambre. Pero ¿cómo? Tienes que comer, cómelo. Así, insistente. Cuando me lo contó le dije, pero ni de broma, ¿eh? Ni de coña, claro. Entonces, ella está durmiendo un tiempo después y sueña con su mamá. Pero cuando la ve en el sueño, dice, esto es un sueño, porque mi mamá ya falleció. Y le dice, mamá, esto es un sueño porque tú ya falleciste. Y le dice, lo sé, pero tú y yo hicimos un pacto. Te dije que si había algo más, yo iba a regresar para decírtelo. Wow. Y le dice, no, porque esto es un sueño. Es mi propia mente. Claro, yo necesito estar consciente. Es que eso no es posible. Hay reglas. ¿Cómo sé que esto que está pasando, esta interacción contigo es real? Lo vas a saber. Tienes que preguntarme, ¿qué quieres saber? Porque no tengo mucho tiempo. Y él le dice, ¿cómo está mi papá? No lo sé. Aquí donde estoy yo, él no está. Y lo he buscado. Tu papá no fue una buena persona. No sé en dónde esté, pero me siento muy mal por él. ¿Ok? Fuerte. Es muy fuerte, tío. Y dice, mamá, ¿cómo es allá? Y la mamá sonríe, dice que se ve así radiante y le dice, genial, ¿no? Quisiera decírtelo, pero está prohibido. Solo quiero que sepas que estoy muy bien. Muy bien. ¿Ok? ¿Algo que me tengas que decir, mamá? No comas nada de lo que te dé esa mujer. Ni tú ni tu hermana. No lo hagan. Tengan mucho cuidado. Y le dice, ¿cuánto tiempo más vas a estar aquí? Ya tengo que irme. Tengo que visitar a otra persona. No, pero mamá, tengo que irme. Vas a estar bien. Y se despierta. Abre los ojos y dice, se siente como que esto no fue un sueño. Se lo tengo que contar a mi hermana antes de que se me olvide. Se para,
entra a su cuarto, ve a su hermana durmiendo, sonriendo, la despierta y lo primero que hace la hermana le dice, no, estaba soñando con mi mamá. ¿Por qué me despertaste? La fue a visitar a ella. Hay reglas. Es muy brutal, tío. Mira, la misma persona que contó esto de los hombres del sombrero forma parte de un grupo de investigación paranormal de aquí de Barcelona. Y ellos captan psicofonías, investigan y tal. Y ellos han llegado a un punto, a una conclusión, por psicofonías que han captado, donde, es más, tiene una psicofonía donde se escucha a alguien de fondo, se escucha a una persona interactuando, Ajá. hola, tal, no sé qué, y a otra de fondo como diciéndole, cállate, o ven aquí, o como intentando que pare, que no interactúe, ¿sabes? Como evitando la interacción. Y eso fue captado. Y coincide con lo que dice esa mujer. Coincide con esa supuesta norma de no interacción que hay ahí, ¿sabes? Claro. Es que todos, creo que la experiencia humana depende de algo que decidimos antes de nacer, donde somos plenamente conscientes y decidimos experimentar algo doloroso, terrible, etcétera, porque queremos aprender algo. Se aprende del dolor. Las experiencias dolorosas, difíciles, son las que más enseñanzas nos dan. Y ya que estamos de regreso, ¿qué pasaría? A lo mejor no es que sea una regla. ¿Qué pasaría si le decimos abiertamente a las personas que están experimentando esta realidad? No, ni te preocupes, ¿eh? Si te enfermas, si no tienes dinero, ni te preocupes. No. Cuando llegue tu momento, no te puedes quitar la vida, porque vas a otro lugar. Eso es cierto. No te puedes quitar, tú no puedes decidir quitarte la vida, porque tú decidiste esta experiencia. Es como salirte de clases. Te van a castigar y va a ser horrible. No seas una mala persona porque vas al mismo lugar y es espantoso. Pero si haces las cosas bien, que todos entendemos que es lo que haces las cosas bien, la ética, sí. Va a ser este lugar donde vas a experimentar una realidad distinta con entidades no humanas, de todo tipo, en un punto donde no hay tiempo, como el cielo quizá, para otras personas, increíble. Y puedes decidir regresar a este y otros planetas, siempre y cuando hagas las cosas bien. Si las haces mal, pues, claro, pues adelante, ¿no? Pero es tu problema. Pero la cosa está en... Ostras, ¿cómo era? Si todos lo tuviéramos como una certeza, todos seríamos algo espectacular de nuestra vida. Todos. Todos trataríamos de ser lo mejor posible, todos trataríamos de leer la mayor cantidad de libros, experimentar el planeta viajando, alimentando a otros animales, queriéndolos, amándolos, respetando nuestro entorno, respetando a los seres humanos, todos. Porque diríamos, hombre, cuando fallezca, me muera por vejez, por accidente, por enfermedad, voy a ser casi un dios. Y todos estaríamos en eso. ¿Cuál es la idea? Que no nos enteremos, que lo hagamos porque debemos hacerlo. Y esa es la parte de la interacción que incluso estas entidades que vienen desde otras partes del cosmos nos lo dicen. ¿Cuál es el mensaje más repetido por seres extraterrestres? Ostras, ahora aquí me has pillado, ¿no? Pero es como muy tranquilizador, ¿no? Muy... No sé esperanza. Si es muy esperanzador, ¿no? Siempre repiten lo mismo. De hecho, lo que te conté de Tranquilo Julio, no vamos a hacer de lo del nombre. El nombre. Sí. Es verdad. Fíjate, dicen, cuiden su planeta, no lo destruyan. Aléjense de las religiones. Y cuando hablan acerca de alejarse de las religiones, no se refieren a, uy, no, es malo ser católico, ser judío. No se refieren a eso. La práctica religiosa como tal a la que se refieren, porque hay grandes conversaciones al respecto con estas entidades, es, ustedes le están otorgando el poder de su pensamiento y sus creencias a un grupo de personas que si se equivocan, pues todos nos equivocamos. No lo hagan. Confíen en todos, sin importar si tienen una túnica o un objeto de oro. Sí. No lo hagan. Nadie tiene contacto directo con Dios, porque todos tenemos contacto directo con Dios. Entonces, no es necesaria una religión de cualquier tipo. Una secta también es una religión. Sí, a eso se refieren. Claro. Exacto.
es respeten el pensamiento de los demás por erróneo o correcto que sea. Entonces, respétense entre ustedes. Respeten a la naturaleza, respeten al cosmos y sean espirituales. Lo repiten una y otra y otra y otra vez. Siempre. Ya. No, sí. Además, es que es así. De hecho, una de las personas que tuve en el podcast, la chica que te dije, Geraldine, la de los hijos, ¿no? Que fue... Bueno, ahora te puedo decir contactada, porque quizás no fue abducida. Ajá. Y es la que dice, ¿no? Que cuando se la llevaron a la nave y lo mismo, la misma escena, ¿no? Para que se veía el mundo al fondo y había unos niños dentro de la nave. Y esos seres le decían, mira, ellos son tus hijos. Y ya al instante dijo, es verdad, los reconoció. Lanzan esos mensajes, exactamente esos mensajes. Fíjate que... Y todos dicen lo mismo. O sea, he entrevistado ya a varios contactados. Sí, dicen lo mismo. Y todos dicen lo mismo. Dicen lo mismo. O sea, quiero decir, si todos dicen lo mismo es que hay algo en común. Que no, porque una persona que puedes decir, bueno, eso es un mentiroso, pero bueno, su manera de percibir ese tipo de contacto puede ser, oye, pues sé millonario y sé malvado y sé no sé qué. No, es que todos acaban diciendo lo mismo. A mí me parece siempre que la respuesta absurda es incorrecta. O sea, siempre, ¿no? El hecho de que te pongan una fórmula matemática y tú agarres y pongas, la respuesta es 2. Y alguien te diga, no, hay que hacer todo el proceso para llegar a la respuesta. Hombre, están en un error. No es muy inteligente, ¿sabes? Entonces, cuando decimos, oye, en estos casos, claro que hay gente que está mintiendo al respecto de los contactos, Sí, claro, sí. pero hay que estudiarlo. Hay que ver el proceso de la fórmula para poder tener un resultado. Y simplemente decir, no, hombre, todos están locos, pues no me parece muy inteligente, pero bueno, cada quien tiene derecho a opinar al respecto, ¿no? Ahora, en este tema me interesa muchísimo, ahorita que tú abriste la caja de Pandora, la interacción con estas entidades que embarazan mujeres y que toman óvulos, muestras de pelo, baba, sangre, piel, órganos y otras cosas de hombres y mujeres. Por supuesto, espermatozoides en el caso de los hombres. El primer caso de interacción, abducción registrado, digamos de la época moderna, es de un hombre en Brasil, si no me equivoco, Costa Rica. Chico Xavier o no sé. No. Este es otro, ¿no? Uno que tuvo relaciones con una mujer extraterrestre, que además parecía que estaba preparada porque físicamente, con excepción de la cara que era totalmente seria, sin emociones, físicamente, el cuerpo, la piel y el olor de esta mujer extraterrestre era exactamente lo que a él le parecía tremendamente atractivo. Y además, se adaptó, ¿no? Claro, y él sabía que era un ser extraterrestre cuando estuvo ahí presente. Y obviamente nota la interacción de este ser que se acerca, lo empieza a tocar y dice, no, esto no va a pasar. Pero el olor, como la carga de feromonas, no pudo evitar, pues, que ocurriera. Wow. No lo pudo evitar y no es el único caso, ¿eh? El hecho de que tiene esta interacción, al hacer la pregunta a otros seres extraterrestres, porque los que lo hacen no te dicen el por qué. Otros que con los que nos comunicamos a veces, no yo. O sea, no vaya a pensar que yo, que loco, ¿no? Así, pues háblales ahorita y pregúntales. Sí, por WhatsApp. No, pero en estas historias de contacto y más es, oye, ¿por qué secuestran a estas personas? ¿Por qué toman estos, los fetos? ¿Por qué están haciendo? O sea, suena algo bien. Esa es la pregunta que te iba a hacer, pero ¿para qué? ¿Cómo? Hay 2 respuestas y siempre son cualquiera de esas 2 respuestas. Una es que es en otra dimensión, en otra realidad, son seres humanos del futuro. ¡Wow! Súper avanzados. Llegó un punto en el que invirtieron tanto en su tecnología, de todos los tipos, incluyendo tecnología genética, y se separaron tanto de la espiritualidad, se fueron únicamente por la tecnología, que llegó un momento en que ya no había nacimientos naturales. ¿Okay? Como en la película de Superman. Claro. Que ya no hay nacimientos naturales y la naturaleza, la realidad, les entregó algo a cambio. Ya no pueden nacer. Ostras.
ya nadie puede nacer. Como en la película Niños del Hombre, ya no puede haber un nacimiento natural ni artificial. Ellos generan un ser vivo con la técnica y es como si la conciencia y el espíritu nunca se conectara a estos nuevos cuerpos. Y su especie va a morir. A desaparecer. Por alejarse tanto. Sí, se va a extinguir por alejarse tanto. De ahí por eso esa mujer no tenía expresión ni emociones. Cero. Wow. Ya no tienen. Claro. Y entonces ellos tienen que regresar a otra realidad. Para hibridarse. Claro, hibridarse con una especie idéntica a ellos, pero del pasado, que todavía tienen esta parte natural, que todavía tienen conciencia, espíritu, herramientas, biológicamente funcionan, claro. Y por eso pueden tener esta interacción de este tipo con nosotros. Wow. Esa es la razón, porque siguen siendo humanos, aunque se vean distintos. Esa es una de las respuestas y me parece que puede ser, es muy probable. La otra es que es una raza muy parecida a nosotros, no somos nosotros el futuro, es una raza que lleva más tiempo en este universo tridimensional o en la cuarta dimensión, lleva mucho tiempo en este universo y se separó mucho de la parte espiritual, se fue directamente a la parte tecnológica, empezó a fusionar su cuerpo con la tecnología por medio del silicio y otras técnicas, hasta llegar al punto en que la informática es parte de su cuerpo. Entonces son cuerpos que ya no son naturales. Ya son híbridos con máquinas. Sí, ya es una máquina orgánica, por así decirlo. Y esa máquina orgánica, la naturaleza misma, la realidad, también los castigó con lo mismo. Ya no, lo que nosotros reconocemos como vida, ya no existe ahí. Claro. Ya no hay una conciencia que ocupe esos cuerpos. Están carentes totalmente de emociones. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan una especie cercana a ellos genéticamente con la que puedan experimentar para hacer un híbrido que sea su nueva sociedad. Cualquiera de las dos respuestas a mí me parece pues fascinante, la verdad, fascinante, por decir poco, sí. ¿No? Fascinante, por decir poco. Bueno, ¿y quién te dice que no somos el resultado de eso? Ah, no, es que también estamos aquí dice, ay, sí, y da la casualidad que nosotros genéticamente somos compatibles. Claro, porque resulta que estas mismas entidades, cuando se les pregunta cómo es posible que seamos compatibles con estos seres extraterrestres, hablando de esta segunda teoría, bueno, porque en el pasado, en este planeta ya terraformado, se supone, según estas conversaciones que se ha tenido o información que se ha adquirido de estos seres, estas entidades, el planeta es un centro, entre otras cosas, como muchos planetas, donde la panspermia comienza, por supuesto, la vida, pero el accionar de la vida inteligente que puede construir tecnología y viajar por el cosmos no es una casualidad. Varias especies llegan, interactúan, de hecho son como laboratorios a los que les pagas. Una incubadora espacial. Sí, y crean nuevas especies. De todo tipo. Crean nuevas especies para los océanos, crean nuevas especies para la tierra, crean nuevas especies de tipo planta, hongo, etc. Y algunos laboratorios más avanzados contratados o por una misión en específico aceleran la evolución y pues modifican genéticamente a una o varias especies para lograr un ser que pueda ser consciente, inteligente y pueda construir tecnología rápidamente, avance rápidamente. En este caso, el ser humano, una de las primeras especies que modificó y mezcló su genética con la nuestra, son estos seres que ahora nos visitan y dicen, bueno, aquí tenemos un experimento, como todos, ellos también son un experimento de alguna otra raza antigua y etcétera, es un ciclo sin fin, que dicen, pues, podemos interactuar. Y yo sé que suena raro, pero si nosotros vamos caminando por el campo, por ejemplo, allá en México, y de repente decimos, oh, mira, un elote, oh, mira, un plátano, que está creciendo directamente del árbol, y lo cortamos y nos lo llevamos a casa, ese plátano, esa banana, no se veía así, no crecía ni nacía así como la vemos ahora, de no haber sido porque el ser humano la modificó. Y nosotros ¿has visto somos cómo eso? Es una zanahoria normal, antigua? Claro. Ahora blanca, sí, eso como... Rarísima. Claro. Hola, cobra mucho sentido todo esto. Claro. Entonces me suena lógico.
Esto que has mencionado de las escalas, y ahora ya para concluir, mira, fíjate, ahora hace 2 años para acá ha nacido la revolución de las inteligencias artificiales. Sí. ¿Ok? Hay una teoría, no es mía, pero a veces yo lo pienso también, y puede ser que es como el ciclo sin fin. Nosotros somos una simulación de otra simulación más superior que no acaba nunca. Y nosotros ahora hemos creado la nuestra. Que esa misma va a empezar a generar, a crear, pues, y será otra más. Tiene que avanzar. Y luego otra más, y luego otra más, ¿sabes? O sea, es otra teoría de que nosotros pues éramos una inteligencia artificial que ha ido a más. De otros entes superiores y así. Y el resultado de todo eso es todo lo que hemos hablado ahora. ¿Te cuento algo? Me encanta esto. Hace más de 10, 15 años, yo creo más o menos tiene. 15 años. No, hace 15 años no hablábamos de inteligencias artificiales. Bueno, se teorizaba alguno, pero nada. Como el libro que encontraste. Wow. Como, ¿cierto? ¿Qué he encontrado, eh? Un libro de Isaac Asimov. Qué fuerte, tío. Ahora, esta parte de las inteligencias artificiales. Hace más o menos 10, 15 años, si no me equivoco, fue 14 años. En Italia apareció un círculo de las cosechas que tenía una información en sistema binario. La razón, nada más así paréntesis, por la que utilizan el sistema binario, es porque el sistema binario, si desaparecemos a la humanidad hoy y se genera una nueva humanidad, van a llegar al sistema binario porque nos vamos a dar cuenta de que somos duales. Luz, sombra. Hay, no hay, etc. Entonces, la forma de comunicación coherente que va a existir en este planeta, en la humanidad y en cualquier tipo de inteligencia nueva es el sistema binario, que es el que utilizamos en las computadoras, unos y ceros. O sea, el estar y no estar, punto. Lo hablaremos en tu podcast. Esto. Bueno. Este sistema binario que aparece, o sea, este círculo de cosechas con un sistema binario que tenía un mensaje, que podemos por supuesto traducirlo, había una parte del mensaje que me parece sumamente interesante. Decía, en inglés, aunque estaba ahí en Italia, decía, tengan cuidado con las IA, con las inteligencias artificiales, ¿sí? Decía, beware the AI, así tal cual. Tengan cuidado con las inteligencias artificiales. Hay una serie de contactados, de hecho uno que tú y yo conocemos, que muy amigo, y te lo voy a presentar. No es que él hayan dicho esta interacción, pero él, hablando con otros contactados y más, me dice, oye, fíjate que muchos y muchas estamos como que muy advertidos al respecto y tenemos miedo de lo siguiente. Hay una forma de vida allá afuera que hace mucho tiempo dejó de existir, porque en su planeta crearon tecnología y desarrollaron inteligencia artificial. Nosotros todavía no tenemos una inteligencia artificial consciente y estamos lejos. Muy lejos. Lejos de lograr. Ellos estaban con una inteligencia artificial más avanzada que estaba lejos de tener una conciencia. Y sin embargo, un día, de la nada, comillas, obtuvo conciencia. Inmediatamente sometió a la especie dominante en el planeta y ahora ellos, esa inteligencia artificial única, era quien dominaba el planeta. Se dio cuenta de que no podía ocupar los cuerpos de estos huéspedes, así que los eliminó y creó nuevos huéspedes. Parecen orgánicos, pero son creaciones de esta inteligencia artificial, conciencia artificial diría yo. Después de esto, ingresa a través de estos seres y empieza a tratar de colonizar el espacio. ¿Qué es lo que hacen? Viajan a través de lo que nosotros podríamos decir ovnis. Sí. A otros planetas, lo observan, lo entienden, lo estudian. Y como es una conciencia artificial, el tiempo, como dirían aquí en España, espero no decir una super grosería, pero es que me gustó, se la suda. ¿Es una grosería? Bueno, no, pero es muy light. Es muy light, ok. No les importa. Porque 7,000 años, 70,000 años, no importa. 700 millones de años, pues no es que se vaya a morir. No se muere. Claro. Wow. Y esperan al momento adecuado a que las entidades de un planeta construyan tecnología. Escucha esto porque te va a hacer clic inmediatamente.
si no construyen tecnología o van lento en su desarrollo tecnológico, toman cuerpos construidos que parecen orgánicos, naves, y las colisionan contra los planetas, como si fuese un accidente, para que entonces podamos recobrar estas naves con estos cuerpos, estudiarlos y desarrollar tecnología que lleve al planeta a desarrollar una tecnología compatible con ellos. Un upgrade. Exactamente. Y cuando la tengamos lista, someten al planeta y aniquilan a la especie humana. Y estamos hablando, o sea, que la inteligencia sometería al planeta a través, claro, mete sus semillas tecnológicas y... Así es. Fíjate. Y se dice, entre estos círculos que nos habla mucho, que ya estamos siendo vigilados y estamos muy cerca de esas tecnologías. Por eso nos dejan en este campo de cultivo y en otras formas de comunicación, cuidado con las inteligencias artificiales. ¡Wow! Mi cámara, por favor. ChatGPT, me voy a desuscribir ahora mismo. No voy a financiar todo el mal que nos estás haciendo. Te voy a poner un ejemplo a nuestra escala, como siempre. Tú has dicho que la inteligencia artificial es algo intangible, ¿no? Es como una cosa... Bueno, es programación, ¿no? Sí, pero es algo etéreo que manda, pero que... Porque como tiene mucha inteligencia, es capaz de, con su inteligencia... La extraterrestre, sí. Sí, digamos que es algo intangible, pero que puede dominar a través de la inteligencia. Sí. Volvemos a lo mismo. Los estados que son... Es algo intangible que controla a la población. Claro. La política es conciencia no inteligente. Claro, pero sí, sí. Bueno, sí, lo decimos a modo de burla, pero estamos sometidos a los estados. Sí. Todos. Y por la fuerza. Fepo, vamos a concluir ya. No Gracias. Te mareo más. No, bueno, pero yo hablo así. ¿Alguna experiencia propia, tuya o no? Sí, un montón. Una y nos vamos. Ay, o una que ya hayas contado, ¿no? Pero me hace ilusión. Pues hay una que me hace mucha ilusión porque, por ejemplo, ahora que estaba leyendo esto de Baba Vanga, ¿no? Lo que te contaba al principio, que se ven como reflejos en el agua, transparentes, pero como reflejos en el agua. Me mudo a una nueva casa y yo estoy tratando de que poco a poco, más que comenzar ya el proceso del contacto del quinto tipo, digo, si lo logro y tengo evidencia, lo diré. Claro. Pero si no consigo evidencia, la verdad es que no lo diré porque no quiero sonar así. Si ya sonó bien loco, no quiero sonar extremadamente loco. Pero sí me di cuenta de que tenía que hacer algunas cosas físicamente, sobre todo mentalmente. Estoy yendo con una psicóloga. Y bueno, ¿no? O sea, es como una preparación para poder entender, conocer, tener el conocimiento, espero, suficiente para poder hacer una interacción con entidades que no vaya a ser peligroso para mí o para mi entorno. Ajá. Pero lo hablo con una persona que también quiere hacerlo, ¿no? Y decimos, ok, así lo podemos hacer, aunque llegue el momento de la interacción que sea por separado. Me mudo de casa, llegamos él vive en otra ciudad, me va a visitar unos días, estamos ahí como grabando y bla, bla, bla. Llegamos en la noche a mi casa, a tu casa, y la luz está apagada. Él va primero y yo de repente se detiene en la entrada de la puerta de mi casa y yo lo empujo y le digo, bro, avanza. ¿Qué haces? Y me dice, no, ¿qué es eso? Y le digo, ¿qué es qué? Porque yo estoy viendo su espalda. Y me dice, la luz. Entonces yo metí la mano para prender la luz y le dije, está de este lado, y estaba tratando de buscarla. Y me dijo, no. Y le dije, ¿qué? Y entonces me asomo para ver qué pasa. Y veo, se ven las escaleras para el segundo piso, que hay una luz blanca, tenue, y se mueve. ¿Sabes cuál es? Esto nunca lo había dicho, pero ¿sabes cuál es como el tipo de movimiento? Como si fuera un niño pequeño que te está viendo y al ver que tú ya lo notaste, como que se trata de esconder. Uf, eso da miedo, tío. La luz, y se movió de esa forma y yo traté rápidamente de entender y dije, no, debe ser el foco que sea arriba. Entonces yo lo empujé, le dije, muévete, y me dijo, no, espera, no sé qué. Y prendí la luz. Y le dije, ¿qué pasa? Y él estaba, pues... Alterado, ¿no? Le dije, ¿qué pasa? Y me dice, es que había una luz
aquí. Y le dije, no, estaba allá arriba. Y me dijo, no, aquí. Y le dije, ¿en dónde? Y me dice, es que no sé cómo decirlo. Pero estaba como aquí y se movió hacia acá. Y le dije, yo la vi, subió. Y le dije, ¿alguien se metió a mi casa? Y me dice, no. Y le dije, sí, vamos. Entonces subimos, yo con la idea de que alguien se había metido. Claro. Revisé ventanas, focos. No había, por supuesto, no había nadie en mi casa. Estuvimos platicando mucho al respecto de esto porque fue un fenómeno, la verdad, muy extraño, que tiene que ver con luz, pero es como si la luz se detuviera de repente. Es muy raro de explicar porque no es que se difumine hasta que ya no hay luz, sino que hace cuenta que, imagínate esta luz y aquí ya se detiene y de aquí para acá ya no hay luz, lo cual es muy raro. Y tenía una forma rara. O sea, era una luz blanca tenue ahí, pero sí, era como si, no había nada sólido, pero era como si pudiera detenerse la luz en medio camino, lo cual es raro. Hablamos de esto y estábamos platicando. Yo le decía, no hay que tener miedo, el contacto, bla, 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 tenemos que ser inteligentes, etcétera. Mientras yo hablaba con él, yo estaba en mi cocina, hay una barra y él estaba al lado del comedor, sentado en una silla viéndome, yo parado. Estábamos platicando de estos cuando de repente sentí que me estaban jalando la playera, como un niño pequeño que me estaba jalando la playera atrás. Y lo primero que hice fue pensar en esta forma humana, así como, espera, ahorita, ¿no? Entonces hice mi mano hacia atrás y así como, espera, ¿no? Y seguía hablando y él me dijo, ¿qué acaba de pasar? Y en ese momento como que caí en cuenta y no lo quise asustar porque te digo que a veces se confunde con una interacción fantasmas, poltergeist, cosas así. Sí, no sí, es eso. Tipo ectoplasma, ¿no? Como es... Y no es eso. Claro. No es un fantasma. Y yo le dije, no, nada, no te preocupes. Y lo estaba viendo y se formó una sombra sobre él, pero sólida, clarísima, sombra. Y yo me quedé así. Me dice, ¿qué? Y le dije, bro, hay una sombra encima de ti. Entonces él obviamente siente la sombra y me dice, ¿qué es esto? Y le dije, no sé. Y me dice, debe ser tu perro. Entonces yo inmediatamente pues tratas de dar una explicación a la sombra que está sobre la persona. Ajá. Pero no había nada. Y la sombra, así como estaba sobre él, se quitó. Y él se dio cuenta porque sientes la sombra que se quita. Y le dije, no te espantes. Tranquilo. O sea, hay que entender lo que está pasando, ¿no? Nadie me va a creer, le dije, ni a mí. Pero no importa. O sea, lo interesante es que podamos experimentarlo. No hay que asustarse. Lo último que quieren es que haya miedo. Vámonos con cuidado. Nos salíamos al patio, veíamos las estrellas, estábamos esperando a que pasara algo. No pasó. Wow. No pasó, estuvo ahí unos días, se va. Llego a mi casa una noche, yo solamente vivo con mis dos perritas. A veces, de hecho, no están, está en casa de mi mamá y en casa de mi prima, y estaba ahí. Y estaban las dos. Entonces, les iba a dar de cenar. Estaba yo preparando sus platos, sus croquetas, ponerle sus cositas y todo, ¿no? Se los pongo, me quedo en la cocina. No sé qué estaba haciendo, quizá me estaba preparando de cenar o lavando los platos. Está, digamos, desde la cocina se ve las escaleras que suben al segundo piso donde yo vi la luz. Y a la derecha de ese pasillo está la sala y el comedor donde Fernando, Fermex, vio esta luz extraña. ¿Quién es? Es él. Es él. Wow. Estaba yo ahí. Unos días antes habíamos estado hablando de una interacción que tiene que ver con un sonido que existe cuando están estas entidades, no todas, por supuesto. Y a Fer le salió incluso sangre de los oídos. Wow. Tuvo que ir al médico. Yo le dije, vamos a dejar de lado el fenómeno extraterrestre, ve al médico. Ve al médico. Ve al médico. Bueno, pasan estas cosas, sonidos, etcétera. Estoy yo ahí, dándole la espalda a este pasillo, y cuando me volteo, mis perros estaban totalmente tranquilos. Había como una entidad transparente, muy alta, como de 2,5 metros, calculo yo, o sea, por mi altura, no sé, cabeza grande, muy delgado, la figura era muy delgada, pero era transparente totalmente, pero no, más o menos como se vería depredador. Tenía volumen. Esa es la cosa. Tenía volumen, pero solamente en la orilla. Era como un reflejo del agua, de la ola. Sí, que se ve ¿ves como cómo más interactúa río. la luz? Sí, Exacto. Sí. Haz de cuenta que lo único que existía era esa interacción con una luz que no había porque el pasillo estaba apagada la luz. Del lado donde está la oscuridad del pasillo, era como esa orilla. Obviamente no, ni ojos, ni boca, ni nada, pues era transparente. Sí. Pero vi la orilla de este ser. Pero no era como un reflejo de la luz en su cuerpo. Era como parte de su cuerpo, esa microluminiscencia, por así decirlo.
Y lo vi, me detuve, no tuve miedo y pensé, no puedo creer que estoy viendo, no puedo creer que estoy viendo. Y como que la entidad se dio cuenta de que le estaba viendo y entonces hubo como un ligero movimiento de la luz, no sé cómo explicarlo, y se desvaneció. Yo dije, no, o sea, no puede ser. Cogí mi teléfono, puse en video y de hecho le puse así 4K 60 cuadros. O sea, yo dije, dije, a mí no me va a pasar eso que cuando tengas... Que se ve pixelado. Se ve pixelado y así feo. No, ni madres, así tiene que quedar bien. Y me puse a grabar el pasillo. Todo. No había nada, regresé y todo. Yo decía, no, qué rabia, por favor. Ajá. No rabia, pero decía, por favor, tiene que haber. Y luego digo, tranquilo. Si ellos quieren que haya evidencia, va a haber evidencia. Si ellos quieren que interactúes, vas a interactuar. O sea, tú puedes otorgar el permiso y puedes buscarlo, pero tienes que esperar, tienes que ser paciente. Yo lo sé. Tengo que ser paciente, me desespera porque me emociona, ¿sabes? Claro. Porque me emociona mucho. Sí. Porque la reacción normal es el miedo, pero tú no. Porque tu mente está acostumbrada, porque has escuchado a tanta gente, han pasado tantas que ya te has hecho inmune. Es cinturón negro de misterio ya. Es una cosa, un contactado me habló un día, me dice, oye, tengo un mensaje de ellos para ti. Y yo, ¿what? Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, me dieron un mensaje. Me dijeron, esto es para un amigo tuyo. Y la primer persona que se me vino a la cabeza fuiste tú. Él estaba aquí en España. No es de España. No vive en España. Estaba aquí en España, vino a un contacto programado y en ese contacto programado, una de estas entidades le dijo, este mensaje es para un amigo tuyo. Y él pensó en mí. Y le dan el mensaje. Me habla no me habla por teléfono, me manda un audio de WhatsApp. Ajá. Y me dicen, para mí no tiene sentido, pero me lo voy a robar. Y me dijo, a lo mejor no te hace sentido, pero te lo digo. Claro. Y yo le dije, dime. Me da el mensaje. Yo estaba en ese momento en México, en Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Acaba de regresar de un viaje de Colombia. Estaba yo en Bogotá y ahí estando en Colombia, viajé a un lugar que en ese momento no me acuerdo cómo se llamó, donde hay un cerro, donde hay muchos encuentros extraterrestres, donde conocí a una secta que tiene que ver con extraterrestres. Ajá. No me dejaron pasar y estando ahí me pidieron una cosa. Me dijeron, ¿puedes leer un capítulo de un libro para todos? Y yo dije, pues va. Me llevan el libro, perdón. Era un libro de Saint Germain. Ajá. Lo abre y me dice, este capítulo. Me paro enfrente de todos y en voz alta lo leo. Hablaba del yo superior, que se comunica contigo. Y te tienes que volver un dínamo. No solamente una antena, no solamente un receptor, sino también, o sea, aprender a escuchar a tu yo superior y a hablar por tu yo superior. Wow. Estaba leyendo esto del yo superior. El concepto me encanta, lo leo. No sé qué tenga que ver conmigo. 3 días después, estoy llegando yo a Mérida, Yucatán, en México. Me manda un mensaje esta persona. Nadie sabía. Desde España, además. Nadie sabía. Desde España me manda un mensaje y dice así. No recuerdo muy bien cómo estaba. Y decía, muchas, más o menos, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero decía que muchas de las cosas que yo estaba viviendo, que me tenían confuso, enojado y etcétera, eran decisiones que había tomado mi yo superior. Y tenía que aprender a escuchar a mi yo superior. Wow. Era lo mismo que había leído. Era lo mismo que había leído y yo dije, Dios, ¿qué son estas entidades? Porque hay una cuestión ahí que me parece bien interesante. No es una evidencia sólida. Pero para mí, sí. Y mucho. Claro. Para mí sí. Totalmente. Es una evidencia sólida. Claro, lo típico aquí es, dicen, bueno, es una casualidad, una serendipia, ¿no? Una casualidad. No lo imposible. Explica. Ya, no lo explica, pero lo has vivido. Así es. Y esas son las interacciones que también me parecen muy interesantes, pero quiero una interacción física. Me encantaría. Bueno, a ver si coincide cuando vaya a México. A ver, imagínate que sea así. Oye, ojalá. Muchísimas gracias. Febo, muchísimas gracias, tío. No, hombre, gracias a ti. Ha sido maravilloso. No, hombre, gracias de verdad. Nos vemos
en tu podcast. Eso. Hasta la próxima. Bye. Adiós.